aire nocturno del miasma. Dijo el profeta Isaías, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Dijo como el que en lugar alto labra su sepultura. De hecho, para llevar un cadáver alto a la montaña de roca, es necesario llevarlo primero a las cremaciones, como hicieron los hombres valientes según lo narrado en 1 Samuel 31:12. Y luego fueron transportados los restos en cremaciones de Saúl y sus hijos. Eso según nos narra el libro de 2 Samuel 21:12. Como el que en lugar alto labra su sepultura. Hablando de lo justo, de esas prácticas fúnebres, dijo el profeta Isaías que es a lo alto de la montaña. No es como lo hacen para contaminación con ataúd y sepulcros de cemento en llano, los cuales en siglos atrás eran fértiles. Hoy no son fértiles, porque las corrientes de agua que desviaron a aquellos ingenieros no peritos en la profesión, desviaron las corrientes de las aguas naturales, desnutriendo las tierras de lo que se creía allí ser naturaleza. El suelo desnudo, sin nutrientes, fue quemado mucho más por el sol y no pudo producir más su fruto. La culpa no fue del sol, ni del viento, o de la tierra, que dejaron al desnudo capa de hojas. Fue por no tener allí sus plantas naturales o despojos. Y se les convirtió en miasma. Saludos, hermanos. Les habla su servidor, Martín Santana Rosado, de parte de Eco Bíblico. Hoy nos entramos a comprender un poco más lo que es el miasma. Y por esta razón soplan vientos del Caribe, que la historia así se escribe. Vientos buenos o vientos malos, viento amigo, viento hermano. Es viento en tierra de labradores que no quieren tener dueño. La esclavitud a las tierras fértiles ha de ser peor que la que le tenían a los indios y a los negros esclavos. Y por eso los cuerpos de la simiente de los que antes eran amos han de ir a esclavitud. Lee Apocalipsis 13:10. Escucha esta reflexión hoy, porque tantas ciencias avanzadas y todavía quieren mantener vientos malos en sepulcros que son como la muerte que encontraron aquellos que destaparon las tumbas egipcias para luego morir en unos cuantos meses de enfermedades extrañas al inhalar vientos malos o el miasma. Miasma no es una teoría falsa, solo por haberse abandonado por falta de investigaciones científicas.
Pues una teoría no es falsa si lleva una verdad concreta en la teorema a un pueblo. Amigo, quédate ante esta reflexión hasta el final para que podamos ver esos misterios que no se han podido eliminar los que por dinero y religión quisieron ocultar. Y favor de suscribirte también a este canal para juntos llevar más libertad a la naturaleza de las islas tropicales. La teoría del miasma, también llamada la teoría miasmética, es una teoría médica abandonada que sostuvo que las enfermedades como el cólera, clamidia o la plaga fueron causados por miasma. Lo que en griego antiguo es contaminación. Una forma nociva de aire malo, también conocido como aire nocturno. El teorema sostiene que las epidemias fueron causadas por miasma, las que emanaba materia orgánica en descomposición. Aunque el teorema del miasma suele asociarse con la propagación de enfermedades contagiosas, algunos académicos a principios del siglo XIX sugirieron que ese teorema se extendía también a otras condiciones. Por ejemplo, que uno podía volverse obeso con tan solo inhalar el olor de la comida. Algunos lo presentaron como teoría, pero en realidad era un teorema por la verdad que contenía. El miasma fue propuesto por Hipócrates en el siglo V y aceptada desde la antigüedad en Europa, China y India. El nombre fue abandonado por científicos europeos en el año, después del 1880 y reemplazado por teoría de los gérmenes. No hicieron mención del miasma. Ante el tiempo secular por los cambios lingüísticos, pero aún siendo causa de enfermedades, aunque le hayan cambiado el nombre. Sin embargo, las creencias culturales sobre cómo eliminar ese aire que trae contaminación, pues se inventaron máscaras respiradoras, limpiezas de residuos en prioridad, especialmente en las grandes ciudades. Es bueno entender que las cremaciones a los cadáveres, cuando se practican con residuos naturales, no contienen tanto el CO2 como las contaminaciones que se hacen al aire con petróleo. El teorema del miasma fueron fomentadas las construcciones de hospitales, escuelas y edificios bien ventilados. La palabra miasma proviene del griego antiguo y aunque conceptualmente ninguna palabra en español o en inglés tiene exactamente el mismo significado, puede traducirse libremente como mancha o contaminación. La idea posteriormente dio origen
al nombre malaria, lo cual es literalmente aire malo en latín. Ciencias avanzadas, pero todavía quieren mantener vientos malos en sepulcro, que son como las muertes que encontraron aquellos que destaparon las tumbas en las pirámides egipcias, para luego morir en unos cuantos meses de enfermedades misteriosas por inhalar vientos malos o el miasma. En el siglo V, aquel sabio Hipócrates escribió sobre los efectos del miasma y las enfermedades humanas y dijo: quien desee investigar la medicina adecuadamente debe proceder así. En primer lugar, considerar las estaciones del año y los efectos que produce cada una, pues no se parecen en nada, sino que difieren mucho en sus cambios. Luego, los vientos, tanto cálidos como fríos, especialmente los comunes a todos los países y los peculiares de cada localidad. También debemos considerar las cualidades de las aguas, pues así como difieren entre sí en sabor y peso, también difieren mucho en sus cualidades. De igual manera, al llegar a una ciudad desconocida, se debe considerar su ubicación, su posición respecto a los vientos y la salida del sol, pues su influencia no es la misma si se encuentra al norte o al sur, al amanecer o al atardecer. Estos aspectos deben considerarse con suma atención. Y también en respecto a las aguas que utilizan los habitantes, ya sean pantanosas, blandas o duras, provenientes de zonas elevadas y rocosas, y si son saladas e inadecuadas para cocinar, y el terreno ya sea desnudo y deficiente en agua, o arbolado y bien regado, ya sea que se encuentre en una situación hueca o confinada, ya sea elevado o frío, y el modo en que viven los habitantes y cuáles son sus ocupaciones. Esas fueron las palabras de Hipócrates, del sabio Hipócrates, las cuales no las tuvieron en consideración aquellos científicos y los ingenieros que construyeron cementerios en islas del tamaño de Borinquén. Por querer acaparar tan solo para sus países. Sale de esta forma, Hipócrates al pensar de esta forma tuvo que haber leído la Biblia, donde Dios indica: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25:23. Hipócrates, al referirse al miasma, habló de los que llegan a una ciudad desconocida, que debían de considerar su ubicación, su posición respecto a los vientos y la salida del sol, pues su influencia no es la misma si se encuentra al norte o al sur, o al amanecer o al atardecer. Cosa
que no respetaron los europeos cuando comenzaron a construir cementerios en llanos tropicales de islas del tamaño de Borinquen. Hoy los acuíferos desfilan el miasma a toda planta y árbol, los cuales pudiese tener más poder de sanidad si no los contaminaran. Porque falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, tal y como te lo enseñó el profeta Isaías, según el libro de Isaías 24:5. De ninguna forma no ha de ser beneficioso al final, a lo largo de los tiempos y según siga creciendo la sobrepoblación en una isla. Entendido como miasma o como contaminación, el viento malo soplará enfermedades. Ciencias avanzadas hoy en día, mas todavía quieren mantener vientos malos en sepulcros, que son como las muertes que encontraron aquellos que destaparon las tumbas en las pirámides egipcias para luego morir en unos cuantos meses de enfermedades extrañas por inhalar vientos malos, o el miasma en las islas tropicales, donde existen muchos acuíferos de aguas dulces por debajo de la tierra. No ha de ser tan solo los vientos malos, los peligrosos en esa situación, en ese lugar, sino las aguas por debajo de las tierras. El sabio Hipócrates dijo: quien desee investigar la medicina adecuadamente debe proceder así. En otras palabras, los que deseen la salud para su pueblo deben de hacerlo así, con hábitos justos. Las aguas en islas tropicales, en donde se nutren las plantas, los animales, los árboles de fruto, pues esa ha de ser la mejor medicina natural que pueda tener un pueblo. O la peor, si es que la contaminan con sepulcro. Dijo el sabio Hipócrates, también debemos considerar las cualidades de las aguas, pues así como difieren entre sí en sabor y peso, también difieren mucho en sus cualidades. Cuando los norteamericanos en los años 40 a los 60 experimentaban con las mujeres en Puerto Rico, cogiéndolas como guinea pigs, para conseguir formas de evitar los hijos, usaron las aguas para que abortaran sus fetos. Esa información la consigues en Wikipedia, según Compulsory Sterilization. Las aguas, como el aire y tierra, cargan los contaminantes que quieran tirar los enemigos de un pueblo. Y los cementerios, sembrados en lugares donde no deben de estar plantados, son el arma más fácil para el diablo usar con guerras biológicas. Si hay
Hipócrates. De igual manera, al llegar a una ciudad desconocida, debe considerar su ubicación, su posición respecto a los vientos y la salida del sol, pues su influencia no es la misma si se encuentra al norte o al sur, al amanecer o al atardecer. En otras palabras, lo que se practica en Europa con sus fúnebres, en la mayoría de las veces no es bueno aplicarlo a una isla del tamaño de Puerto Rico. La esclavitud no ha sido solo para los enemigos de una nación, sino también fue tirada a las tierras que antes eran fértiles. Pregunto, ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre para que lo llames hombre? O para que aceptes su tesis. ¿Cuántos mares debe navegar una paloma blanca de dormir en la arena? Sí, ¿y cuántas veces deben volar las balas del cañón antes de que las prohíban para siempre? La respuesta, amigo mío, la murmura el viento, el aire. Sí. ¿Y cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrastrada por el mar? ¿Y cuántos años puede existir una persona antes de que se les permitan ser libres? ¿Y cuántas veces puede un hombre golpear la cabeza y fingir que simplemente no vio nada? La respuesta, amigo, la está murmurando el viento. ¿Y cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba antes de poder ver el cielo? Sí. ¿Y cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder escuchar el llanto de los más vulnerables? ¿Y cuántas muertes se necesitarán para que se nos conozca que demasiada gente ya han muerto? Esa fue la lírica de Bob Dylan en el 1968. Un óbito justo para la tierra. No habrá necesidad de genocidio, por cuanto traerá alimento para todos. La respuesta, amigo mío, la está murmurando el viento. Vientos buenos, vientos malos, viento amigo, viento hermano, viento en tierra de labradores que no quiere tener dueño. Muchos señalaron los vientos del huracán como viento malo. Pero tanto el viento como las corrientes desastrosas de las aguas vienen con un propósito de purificar. Sí, purificar esas contaminaciones por las industrias de petroquímicas, de las pestes nucleares, de autos, químicas que esconden sin que se hable de miasma. Pregunto, ¿a dónde se esconde la maldad de los sepulcros de inmundicias? ¿Y por qué no quieren hablar de eso? El miasma ya ha sido descifrado. Y aunque no lo veas venir,
Pues para eso Dios te dio la conciencia. Y debes de estar preparado con máscaras, respiradoras, protectoras en contra de vientos malos. No para asfixiarte a cada segundo con ella, sino para estar preparado. Ya sea que salgan de los sepulcros o de la tos de una persona quien se contagió minutos atrás, pero ni aún él todavía lo sabía. Los torrenciales de aguas y vientos recios quieren llegar a eliminar aquello que ellos nombraron como Campo Santo. Y Dios les dijo, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Eso es según el libro de Jeremías 16:18. Puede ser Campo Santo, un cementerio, porque Dios lo llamó inmundicia. Lee lo que dijo Jesucristo según Mateo 23, verso 27. Ya debe de surgir la libertad. Ya debe surgir la libertad de las tierras fértiles en nuestras pequeñas islas tropicales. Pues hasta el día de hoy, aún los vientos del Caribe, con sus truenos lo cantan y con sus rayos lo escriben. En conclusión, vimos muy claro, por lo anterior explicado, que la descripción del miasma son aires malos o contaminación, como los que circulan por dentro de los sepulcros para llegar a nuestros acuíferos. Jesucristo dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcro blanqueado, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, según Mateo 23:27. Esto no fue dicho solamente por la hipocresía de los fariseos. Y nótese que allí Jesucristo dijo, y de toda inmundicia. Y no de tan solo una, refiriéndose a toda clase de demonios. Pues si el aire malo sale por los sepulcros, o por las que están a su merced, pues ¿por qué te descuidas sin una máscara o respiradora protectora? No dañes lo que está supuesto a ser templo del Espíritu Santo. Luego que mueras, pues ya no ha de ser templo del Espíritu Santo, sino cadáver, polvo. Dios nos continúa bendiciendo.